Pero aquí hay una que afortunadamente me dio tiempo de buscar los datos ahora, porque es muy fácil encontrarlos, si los quieres encontrar, sobre todo en la época actual. No tienes que ir a la hemeroteca, no tienes que ir a la biblioteca. Yo me pasé horas en la Hemeroteca Nacional, que estaba en los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no sé dónde esté ahora, viendo periódicos del pasado, ¿no? Ahora todo esto es muchísimo más fácil, pero mira, dice Laro Salvat: buenos días, Mauricio, gracias, y comunidad de Reba Desnudo, gracias por compartir la entrevista con el diputado Jonás. En fecha reciente, el periodista César Pineda comentó que Europa y Canadá no les gusta que Trump los trate como ellos tratan a los países del sur global. O sea, que el trato que Estados Unidos le da a Europa, humillándola, amenazándola con invadirla, saliendo de los organismos internacionales, amenazando con destruir la OTAN y aliándose estrechamente con Vladimir Putin, es lo mismo que hace Europa con los países del tercer mundo. Como dirían aquí en España, tócate los cojones, morenito. Esto con relación al celebrado discurso del primer ministro de Canadá en Davos. Mira, te voy a dar datos, porque si los datos son los amos de todo. Pero saqué ahora mismo, era muy fácil. 2024. La Unión Europea más los países miembros del equipo Europa aportaron aproximadamente 88.700 millones de dólares solo a través de los Estados miembros que forman parte del Comité de Ayuda al Desarrollo para los países del tercer mundo, para estimular el desarrollo, lo que se llama la ayuda al desarrollo. La Unión Europea y sus Estados miembros destinan anualmente más de 100.000 millones de euros para ayudas al desarrollo en el tercer mundo. Esto se traduce en pozos en África, en campañas de vacunación en Asia, en trabajos en América Latina. 100.000 millones de dólares. ¿Me estás diciendo que Donald Trump le da 100.000 millones de dólares a Europa? Obviamente no. Lo vuelvo a repetir, Europa tiene graves pecados del pasado, que no son de la Europa de hoy, pero que son históricamente, Europa lo considera, sí, una deuda. Yo me acuerdo que los que más dan son los holandeses. Los holandeses dan unas cantidades increíbles de dinero al desarrollo, de ayudas al desarrollo, de todo tipo, que tú ves la influencia de la Unión Europea en cualquier país pobre del mundo, al que te vayas y preguntes: oye, aquí ¿qué hacen los europeos? ¿Dónde hay? ¿Qué financian? ¿Qué pagan? ¿A quién le dan dinero? ¿Qué cosas se hacen con eso? Esta es la Europa desconocida. Es algo que en Europa sabemos perfectamente. Incluso sabemos los errores que ha habido en las ayudas al desarrollo. Yo me acuerdo de un libro extraordinario que ha ayudado a reorientar la ayuda al desarrollo en España, en Europa, perdón, que se llama Blanco Bueno busca Negro Pobre. Es brutal el título, pero hacía una reseña de muchas veces los errores de la ayuda al desarrollo, que a veces crean dependencia emocional. Yo tenía una amiga que trabajaba en Camerún, si mal no recuerdo, sí, porque era francófono el país africano, y entonces había unos créditos para iniciar pequeñas empresas de mujeres en Camerún, para independizarlas. Esto es maravilloso, ¿no? Y entonces las mujeres iban y le preguntaban a mi amiga qué empresa tenían que poner, qué tipo de empresa sería más conveniente poner. Mi amiga les decía: oye, es que yo no sé de empresas, pero tú sabes lo que sabes hacer. O eres bordadora, o eres ceramista, o eres talladora en madera, o cultivas espárragos. Qué sé yo si se cultivan espárragos en África, es un caso. No sé lo que haces, pero tiene que ser una empresa de lo que sabes hacer, porque con eso vas a poder ofrecer un producto de calidad y por lo tanto aprovechar el crédito para comercializar lo que vas a hacer. Había una dependencia emocional que era muy difícil romper. Esto se ha visto, es cierto, existe, es uno de los problemas que hay, que impiden en gran medida que estas ayudas al desarrollo realmente provoquen una independencia económica en grandes sectores de la población más desfavorecida en África.
Pero Europa está allí y el dinero europeo está allí y los cooperantes europeos están allí. A veces unos hacen turismo activista, ¿no? Y está muy mal. Pero hay muchos que van y trabajan de verdad, ya sea como voluntarios o como miembros de organizaciones no gubernamentales con sueldos bastante de mierda, porque consideran que es lo que deben hacer para ayudar a que salga adelante. Sobre todo, los casos que mejor conozco son de África, porque yo soy de los convencidos que África también es el futuro. Pero esta Europa es desconocida en América Latina, en Estados Unidos, y es desconocida por conveniencia de muchos, que como este que llama César Pineda, que no sé quién sea o de dónde salió, por qué cree lo que cree, generan sus propias dinámicas de activismo, despreciando una Europa que desconocen. Y eso me parece muy alarmante. La verdad me parece muy alarmante. Pero ahí están los datos, ¿no? ¿Qué más tenía algún otro dato que era interesante? En el marco financiero 2021-2027, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea gestiona un presupuesto de 11.600 millones de euros, o sea, 1.650 millones solo para atención en casos de emergencia, terremotos, deslaves, deslizamientos de tierra, tormentas, ciclones, inundaciones, etc. España, su ayuda al desarrollo, España solamente en 2024 dio 4.000 millones de euros, que no los da el gobierno mexicano a sus indígenas. ¿Ok? La Unión Europea y sus Estados miembros son los principales donantes de ayudas al desarrollo en todo el planeta. Agarra esto y se untas así a César Pineda, le dices que como periodista es tan bueno como yo saltando con pértiga.